Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias al ciclo de charlas online 2020, patrocinadas por el proyecto Fontagro Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar y el INTA. En esta ocasión vamos a estar en la última charla que va a brindar el doctor Marcos Isdale de una serie de 5 charlas sobre la dinámica y perspectiva satelital de la productividad de pastizales áridos y semiáridos. En el día de hoy, el tema a tratar va a ser la evaluación funcional de pastizales, una propuesta basada en una perspectiva temporal como complemento de las evaluaciones de pastizales sustentadas en cartografía y estudios de campo. Esta charla está siendo grabada, por lo que ustedes o quienes no están presentes podrán acceder a través de la página del INTA o del Fontagro. Va a estar colgada en YouTube como están colgadas las 4 anteriores. La modalidad que es la misma de siempre, Marco va a exponer por alrededor de 40 a 50 minutos y después vamos a tener entre 30 y 40 minutos de preguntas para poder cerrar el tiempo total de la charla. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y lo dejamos con el doctor Isdale. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta última charla de esta serie. Ya me agarra un poco de nostalgia, digamos, ir dando un cierre a este ciclo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, y que sea también provechoso el día de hoy. Bueno, el día de hoy la idea es tratar de mostrarles esto que hemos llamado evaluación funcional de pastizales. Y en algún punto lo que busca esta charla es integrar un poco todo lo que hemos charlado los viernes pasados, ¿no? Las primeras 4 charlas, mi idea fue mostrar un poco distintas herramientas. En algún punto voy a estar integrando esto a la hora de pensar cómo podemos aplicarlas y usarlas para evaluaciones a escala predial y para que puedan servir para tomar decisiones, ¿no? Antes que eso, si me permiten, un dato de color, digamos, como para arrancar por ahí por otro lado. ¿Se acuerdan que en la charla anterior hablamos de las medias móviles y yo le mostré el ejemplo de, bueno, de estas 2 empresas como una forma de ver cómo se usaban las medias móviles para tomar decisiones de compra o venta de acciones? Bueno, antes de arrancar la charla me pregunté, bueno, ¿qué había pasado con eso? Porque yo les mostré el viernes pasado esto que ven acá, que es un poco, era lo que en ese momento daban como resultado las medias móviles y la sugerencia que hacían. En esta empresa, fíjate que daba señal de compra al corto plazo, pero había una señal, digamos, de venta de largo plazo, o sea, una situación compleja de largo plazo, mientras que en esta daba señal de compra, digamos, tanto a corto a largo plazo. En algún sentido, en esta acción, fíjese que la señal era, bueno, el celeste está superando al rojo, una señal que lo va a traccionar hacia arriba. Bueno, la pregunta antes de iniciar con la charla de hoy era, ¿eso pasó o no pasó? ¿Finalmente las medias móviles sirven o no sirven para eso? Bueno, lo que pasó en esta última semana, entré hace un ratito a ver cuál es el precio de la acción de estas 2 empresas, y en el caso de esta empresa del sector inmobiliario pasó de valer 4 pesos con 29 a valer ahora 7 pesos 34. O sea, una suba en una semana bastante fuerte, ¿no? Del 71%. O sea, si alguien hubiera invertido 10.000 pesos el viernes pasado, tendría hoy 7.100 pesos más, ¿no? Y en el caso de YPF, bueno, subió casi un 4% en una semana. O sea, bueno, con esto me parecía, era como una especie de cierre de cómo estas herramientas en algún punto tienen, digamos, alguna función, en este caso a la hora de comprar o vender acciones. Como dijimos, nosotros queremos no tener un asesoramiento financiero, sino más bien asesoramiento agronómico, ¿no? Tratar de usar estas herramientas para poder sugerir decisiones de manejo al estilo de este tipo, digamos, ¿no? O sea, de entrar o salir, aumentar carga, disminuir, modificar formas de pastoreo, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, me parecía que era mostrarles que, bueno, algo de sentido tienen estos indicadores para poder ayudar a tomar decisiones. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en la charla de hoy,
que tienen que ver con esto que hemos llamado evaluación funcional de pastizales. Funcional por la idea de pensar esto de la dinámica, ¿no? Esto que he venido sugiriendo como idea alternativa complementaria, más bien dicho, a esta perspectiva promedio, ¿no? De pensar las estructuras, ¿no? Y que ciertas cosas funcionan de una determinada manera. Bueno, cómo tratar de ver que el funcionamiento de los pastizales va cambiando a lo largo del tiempo. Con esa idea de ver ese funcionamiento, cómo funciona el ecosistema para poder tomar decisiones de manejo. Y bueno, le llamamos esta idea de mirando la foto, pero también la película, porque bueno, en el fondo las evaluaciones pastizales, después vamos a mirar algunos ejemplos, lo que hacen es sacar una fotografía en un momento determinado, ¿no? Y esa información uno la puede usar obviamente para tomar decisiones, pero tiene menos, digamos, información sobre la película, o sea, de dónde viene ese pastizal y en lo posible hacia dónde va, digamos, ¿no? Entonces, ese es el complemento un poco que nosotros queremos proponer en la evaluación de pastizales tradicionales, por lo menos en el ámbito de la Patagonia, pero creo que es aplicable a muchos otros lugares, como por ejemplo Perú, dado que tenemos algunos compañeros de Perú. Entonces, básicamente la guía de toda la serie de charlas que hemos dado, estas 5 series a lo largo de las semanas, rondaron en torno a esta idea de avanzar hacia una propuesta de manejo ganadero adaptativo, básicamente que las decisiones de manejo se vayan adaptando a los cambios en el ambiente y a los cambios que ocurren en el pastizal. Para eso necesitamos desarrollar un sistema de esto que hemos llamado perspectiva forrajera y alerta temprana, básicamente de escenarios productivos, ¿no? Que nos permitan anticipar decisiones y con eso, digamos, por un lado, hacer un manejo más sustentable del recurso forrajero bueno, ecosistémico, y por otro lado, tratar de evitar pérdidas productivas que podrían anticiparse, ¿no? De alguna manera, con un manejo. Bueno, vimos algunos indicadores de alerta temprana, si ustedes recuerdan, en charlas anteriores vimos la tendencia cíclica, lo que nos ofreció como información, vimos el ritmo de cambio de la tendencia cíclica, o sea, básicamente con qué dirección, si es positiva o negativa, se está moviendo la tendencia del pastizal en la productividad, y con qué velocidad lo está haciendo, si lo está haciendo acelerándose o lo está haciendo frenándose, digamos, desaceleradamente. Y finalmente, el viernes pasado vimos la aplicación de medias móviles a esa productividad en el corto, mediano y largo plazo, también como indicadores de monitoreo y bueno, y perspectiva también de movimiento, ¿no? Para poder tomar decisiones. Bueno, hoy la idea es, de vuelta, mostrarle este complemento de evaluación funcional de pastizales que en algún punto integran muchas de estas cosas que hemos estado viendo el viernes, charlas pasadas, digamos. Entonces, bueno, de vuelta, ¿se acuerdan que yo vengo también haciendo hincapié en la necesidad desde el punto de vista profesional y técnico, salirnos de esta perspectiva de mirar la situación promedio, ¿no? O sea, un ambiente, cuánto produce de manera en promedio anualmente de la producción y tratar de ir hacia un pensamiento más de la dinámica, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de la productividad y la estructura de ese pastizal? Bueno, en algún punto asociado a lo que es la evaluación de pastizal. La evaluación de pastizal tradicionalmente lo que hace es mirar aspectos estructurales del pastizal, ¿no? O sea, mirar, por ejemplo, cuánta cobertura vegetal tiene, cuáles son las especies dominantes, cuánta es la productividad aproximada que tiene ese pastizal para poder determinar receptividad y, bueno, y cuántos animales yo puedo, digamos, asignar ese lugar para pastoreo, etcétera. Y en algún punto lo que queremos avanzar con esto es meternos un poco más en cómo funciona ese pastizal, cómo funciona ese ecosistema para poder usar esos datos, esa información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, usando la analogía del globo, que ya veníamos usando en charlas anteriores, la estructura sería cómo está compuesto ese globo, ¿no? Digamos, las partes que tiene y qué necesita tener para que ese globo pueda ser constituido de una manera que pueda funcionar de una determinada forma, pero no anclar no solo a pensar que determinada estructura es simplemente necesaria para que funcione correctamente, sino que tenemos que avanzar en entender cómo es el funcionamiento, digamos, de ese equipo, qué principios y en este caso, qué fuerzas, digamos, funcionan
haciéndolo mover a este globo para poder, digamos, hacer más eficiente el uso de ese equipamiento, etc., ¿no? Entonces, bueno, en algún punto la estructura lo que mira es cómo está compuesto eso, en algún punto uno puede ver la calidad de esa composición, etc., mientras que el funcionamiento se basa más en un poco en cómo hacemos para que eso se mueva, por decirlo de una manera, ¿no? Y qué tiene que pasar para que esto efectivamente funcione de una manera efectiva y, bueno, eficiente, ¿no? Bueno, entonces lo que tiene que ver con la evaluación de pastizal a escala predial, básicamente uno puede pensar que hay distintas escalas, como escalas anidadas, ¿no? Una dentro de otra, y que tienen que ver con las características del pastizal y con las unidades de manejo de ese pastizal, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que trata de hacer este triángulo que ven acá, es un poco eso, cómo cambian las escalas a medida que uno cambia, sería como el foco de observación, ¿no? O sea, hace más zoom y uno puede ver otras cosas. Entonces, una escala, digamos, de menor detalle sería la escala predial, ¿no? Que estaría representada por este rectángulo que ven acá, dentro, que serían los límites de un predio de manejo determinado. Dentro de ese límite predial tenemos distintos paisajes, ¿no? Distintos paisajes y unidades de paisaje, ¿no? Y por un lado, por el lado ecosistémico, y por el lado de manejo tenemos distintos cuadros, potreros, bueno, depende de la terminología en cada zona, nosotros acá le llamamos cuadros de manejo, que serían, por ejemplo, esto que ven acá en línea cortada, que los cuadros de manejo es donde yo, bueno, asigno, digamos, animales para pastoreo, cómo hago la rotación, en qué momento los ingreso, etcétera, que coinciden o no, dependiendo de los casos, con la unidad de paisaje, ¿no? Unidad de paisaje son aquellas unidades que componen un paisaje. Por ejemplo, en nuestro caso serían, como habíamos visto antes, los mallines, estepas, ¿no? Laderas de sierras, mesetas, son típicos ejemplos de unidades de paisaje. Entonces podemos tener que el cuadro, por ejemplo, delimita un mallín y uno puede usar ese mallín, o en realidad el cuadro incluye mallines, estepas, laderas, ¿no? Una mezcla de distintas unidades de paisaje. Y a medida que vamos haciendo cada vez más zoom, digamos, aumentando la resolución de la información, podemos empezar a ver comunidades vegetales, ¿no? Estepas graminosas, estepas arbustivas graminosas, bueno, cosas así, peladerales, roquedales, por ejemplo. Y bueno, y finalmente llegamos al parche de vegetación, ¿no? Al parche de vegetación, no a una especie, si nos interesa en particular, ¿no? A una especie de interés forrajero, o de interés ecológico, o bueno, lo que sea. Entonces, bueno, básicamente la evaluación de pastizales, lo que uno puede ver es que se concentran fundamentalmente en otorgar información a este nivel, ¿no? Después vamos a ver, digamos, que hay una conexión con un nivel menor, pero básicamente lo que tratan de dar información es a la unidad de paisaje, o sea, básicamente cómo está compuesto ese campo en las distintas unidades de paisaje o ambientes, eh, cortarlos por los cuadros, digamos, cuáles son los cuadros, si tuviera alambrados, digamos, en ese caso, cómo sería el manejo de esos paisajes, y tratar de tener una perspectiva global del establecimiento, ¿no? Básicamente, la pregunta que intenta resolver la evaluación de pastizales es cuál es la receptividad del campo, ¿no? O sea, cuánta producción de materia seca, de forraje tengo, para poder estimar cuántos animales puedo asignar a escala predial y a escala, bueno, de cuadro particular. Ese es un poco el eje principal de evaluación pastizal usada para el manejo ganadero, ¿no? Obviamente. Y de las metodologías que hay disponibles, por lo menos en Patagonia, digamos, lo que yo tengo, digamos, un poco el raconto de las metodologías desarrolladas, yo las divido como en dos grandes grupos. Hay unas metodologías que son de tipo top-down, o sea que básicamente usan información más global y estiman, digamos, la receptividad tanto a escala de cuadro como predial, pero básicamente de arriba hacia abajo, que sería básicamente metodologías que usan imágenes satelitales como fuente de información, básicamente, sin discriminar demasiado qué está pasando acá abajo. Mientras que después hay otras metodologías que usan algo de eso, pero gran parte de la información la construyen bottom-up, o sea, básicamente de abajo hacia arriba, que serían básicamente metodologías que usan distintas técnicas de estimación a campo, ¿no? Sitios de evaluación donde se evalúa la vegetación, el suelo, etcétera, y con eso se construye la información a escala predial o de cuadro, de unidad de paisaje. Bueno, entonces, este sería
otra forma de verlo. Acá vemos, esta es la escala predial, donde están los distintos cuadros de manejo, por ejemplo. Esta es la unidad de paisaje, que finalmente la unidad de paisaje y de cuadro dentro de esa unidad de paisaje es como la unidad, digamos, que nos permite vincular información y poder salir como el grano de información para el cual la evaluación de pastizales aporta datos. Y después tenemos una escala de mucho mayor detalle, que serían, bueno, si uno va, imagínense, a un mallín o una estepa, y hace una evaluación concreta, ¿no? Una estación de muestreo, y ve ahí con más detalle qué está pasando, ¿no? Entonces, a este nivel, básicamente hay una clasificación de paisajes y ambientes, ¿no? Esto que decimos, los distintos ambientes de un predio, mallines, estepas, zonas con mucha roca en superficie, etc. Luego, en general hay algunas metodologías que, digamos, indican determinados sitios o estaciones donde se van a hacer evaluaciones a campo, y luego se integra esa información, digamos, a escala unidad de paisaje para obtener esto que es la receptividad ganadera, finalmente, ¿no? Cuánta producción de materia seca, en términos de forraje, produce cada cuadro y cada unidad de paisaje. Entonces, hay metodologías que se basan muy fuertemente en imágenes satelitales, y hay otras que se basan algo en imágenes satelitales y después trabajo de campo, relevamiento de campo. Digamos, esta metodología top-down, básicamente hay al menos dos propuestas para zonas áridas, semiáridas, algunas de ellas se han aplicado en la Patagonia. No las voy a explicar acá, pero bueno, se las quería mencionar como ejemplos, y que lo que hacen es, a través de imágenes satelitales, para un predio determinado, una zona de estudio determinada, hace una estimación de la productividad primaria neta, aérea, de la vegetación, y este método, que es desarrollado por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina, hace una relación entre la productividad primaria y el índice de cosecha. Que el índice de cosecha es, bueno, cuánto cosechan los animales dependiendo de la productividad que hay, ¿no? Entonces, bueno, en base a que hay una fórmula, uno puede obtener esa fórmula y puede hacer estimaciones, por ejemplo, para cada cuadro, de cuánto es la productividad forrajera que ofrece cada cuadro, ¿no? En promedio, por ejemplo, en un año. Esta es otra forma de Hunt y Miyake, digamos, es una propuesta, bueno, ellos son de Estados Unidos, pero básicamente sobre la misma idea de la productividad primaria neta, lo que hacen es desagregar cuánto de esa productividad sería forrajera, un poco alguna aproximación por la cobertura vegetal, ¿no? Cuánto es forrajera, cuánto son especies forrajeras y cuántas son no forrajeras, con un factor de uso de ese forraje, y bueno, y con eso estiman la productividad forrajera, ¿no? Entonces también llegan al mismo valor, productividad forrajera, pero en este caso hay una discriminación del tipo de florístico, ¿no? Cuál es la composición de esa vegetación. Es top-down porque, digamos, no hay demasiado trabajo de campo. Estos son fórmulas que están basadas, digamos, en trabajos previos que indican, digamos, que hay una relación entre la producción primaria neta aérea y la productividad forrajera, entonces permiten hacer estimaciones a esta escala. En algunas zonas funciona mejor, por ejemplo los mallines, donde uno tiene cobertura vegetal casi completa. Muchas de estas técnicas tienen mejor ajuste. En la zona árida y semiárida, en las estepas, en donde tenemos vegetación en parche, y ahí empieza a haber algunos problemas, ¿no? Pero bueno, después el otro grupo, la otra familia de metodologías, esta que yo le llamo bottom-up, que en realidad, digamos, se basan en una clasificación previa con imágenes satelitales, donde clasifican los ambientes y los paisajes, pero después lo que hacen, van a validar, digamos, esas clasificaciones a campo. Entonces designan estaciones de evaluación a campo, a lo largo de las distintas unidades de paisaje, y hacen evaluaciones de la vegetación y suelo. Y acá, bueno, básicamente en Patagonia hay al menos tres. Una es evaluación expeditiva o visual, que es un poco la propuesta del INTA Bariloche. Ahora después vamos a ver brevemente de qué se trata. Hay otra que es el valor pastoral, es muy utilizada en la provincia de Chubut y algunas zonas de Santa Cruz, que básicamente, bueno, es una transecta con bajada de punto, en donde en cada punto que uno baja, va viendo si toca vegetación, suelo, y en base a la proporción de vegetación y suelo, y obviamente las especies
que la varilla toca cuando uno va haciendo la lectura en la transecta, uno puede hacer una estimación del valor pastoral, o sea, el valor pastoral en términos forrajeros. Y después hay otro que sería el método Santa Cruz, que utiliza el botanal, ¿no? El método botanal, que se usa también en otras zonas, que básicamente lo que hace hace recortes, una mezcla entre cortes de vegetación, una caracterización, y luego en transectas hacen mediciones de qué proporción hay de las distintas clases que uno previamente define. Bueno, yo no voy a entrar en detalle ahora de esos métodos, lo que mi interés era comentarle la existencia un poco de estas dos vertientes, digamos, de cómo estimar la productividad forrajera. Hay mucho por discutir atrás respecto a las estimaciones, bueno, qué tipo de información nos brinda, en qué cosas uno es más fuerte y más débil otro, pero quizá el punto central en la discusión es que existe un compromiso entre la resolución de la información, o sea, cuál es el detalle de la información que yo puedo tener, y la escala de manejo, digo, ¿no? Entonces, básicamente, los métodos bottom-up, aquellos que van a campo y registran en estaciones de evaluación cómo está el pastizal, lo describen, tienen mucha resolución de información, o sea, logran en un sitio, en una estación de muestreo de evaluación, logran mucha resolución en términos de la información de ese pastizal en ese lugar determinado. Lo que pasa es que después ese pastizal, esa información, la extrapolan a la unidad de paisaje, ¿no? Entonces la información se usa, esas estaciones de muestreo, para decir lo que está pasando en todo el paisaje a una escala más grande, o sea, de menor detalle. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión el problema es la representatividad de esas estaciones de evaluación, ¿no? En general hay técnicas para que sean representativas, pero bueno, no estamos teniendo información punto a punto a lo largo de todo el campo, ¿no? Tenemos entonces muy buena información puntual, pero no de todo el campo. Y por el otro lado, los métodos top-down tienen muy buena información a lo largo de todo el campo, bueno, lo que le mostrábamos en charlas anteriores con imágenes satelitales, uno píxel a píxel puede usar los píxeles como representación de lo que pasa en cada lugar del campo, entonces yo hago un barrido completo, digamos, del campo y de cada cuadro, pero tengo mucho menos información puntual de lo que está pasando dentro de ese píxel. ¿Qué está pasando con la vegetación? ¿Qué hay ahí adentro? Si hay forraje, no hay forraje, cuánta cobertura vegetal, etc. Entonces, bueno, digamos, en algún punto estos métodos tratan de complementar esas dos aproximaciones, pero de todas maneras, bueno, es muy difícil barrer con todo el campo, teniendo información de detalle de todo el campo. Después, finalmente, las decisiones de manejo también tienen que ver con unidades bastante grandes de manejo. Piensen que un cuadro puede tener 900, 1000 y más hectáreas. Entonces, bueno, la resolución en algún punto, digamos, no es tan necesaria. Pero por otro lado, para detectar procesos, por ejemplo, de degradación, de cambios en la flora, etc., necesitamos tener a un monitoreo, a un detalle de lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso, yo le quería mostrar un poco esto porque es un poco la discusión que hay en términos a la evaluación de pastizales como tecnología y qué tipo de información nos ofrece, ¿no? Bueno, más allá de eso, lo que yo les quiero proponer ahora es que encima digamos, el punto es que estas metodologías a su vez hacen foco en una fotografía. Básicamente nos muestran un estado de situación en un momento dado, ¿no? Pero no nos dicen tanto sobre la dinámica, digamos, ¿no? De ese pastizal. Entonces, un ejemplo, le voy a mostrar ahora el ejemplo del método expeditivo, un poco para los que no están acostumbrados para ver esto, bueno, a tratar de, digamos, explicarle mínimamente cómo es un ejemplo de una evaluación de pastizales. Se hace el primer paso, hacer una clasificación de paisajes y ambientes con imágenes satelitales. Acá la geomorfología digamos, es bastante determinante de un montón de situaciones, o sea, no es lo mismo un bajo que una ladera, una meseta. Entonces, bueno, con imágenes multiespectrales uno puede discriminar entre relieve y vegetación en términos de cobertura. Eh, eh, y bueno, y acá las imágenes más utilizadas son históricamente Landsat, y últimamente se han usado más Spot o Sentinel, ¿no? Spot logra tener un píxel con una resolución de 1,5 metros por 1,5 metros, y Sentinel tenemos 10 metros por 10 metros. Y bueno, entonces uno clasifica los ambientes
Y luego, con esa clasificación, uno puede hacer estimación de superficie. Entonces, bueno, ¿cuánta superficie tengo de cada ambiente? Y cuánto de ese ambiente hay en un cuadro de manejo en el campo. Básicamente, esos son los dos principales resultados que uno obtiene con este primer paso. Luego se determina de esa unidad de superficie por cuadro, uno selecciona puntos que vamos a ir al campo a evaluar, digamos, qué está pasando ahí, digamos. Entonces hacemos una evaluación forrajera por unidad de paisaje y por cuadro, en esto que se llama las estaciones de evaluación, ¿no? Con la técnica que, bueno, que usen. En este caso es una técnica, una planilla visual que se registra información del pastizal. Y bueno, y finalmente con estas dos cosas se hacen estimaciones de receptividad ganadera, tanto a escala de unidad de paisaje como a la escala de cuadro, que es finalmente la que se usa para el manejo, ¿no? Y la sumatoria de los cuadros me da la receptividad ganadera a escala predial. Eso es un poco así, a raconto rápido. Un ejemplo le voy a mostrar, este es una estancia acá cerca de Bariloche, y este sería un poco los límites de la estancia y una clasificación con una imagen de estos distintos ambientes, unidades de paisaje. Entonces lo que ven acá en rojo, por ejemplo, son estepas graminosas arbustivas, los que tienen una tonalidad más amarilla son estepas graminosas, y lo que ven en verde, aquí y aquí, bueno, son mallines. Entonces, bueno, uno más o menos ya tiene una idea, y esto que ven en negro son los cuadros de manejo, ¿no? O sea, alambres que dividen, digamos, básicamente el establecimiento en cuadros, y uno puede ver, bueno, este sería un cuadro, por ejemplo, que tiene, digamos, una importante mallina aquí y rodeado de una estepa graminosa, digamos, ¿no? En este caso una estepa poco forrajera, pero bueno. Entonces uno puede ver qué porcentaje de cada uno de estos ambientes tengo en cada cuadro. Es una muy buena aproximación para todavía sin ir al campo, tener una perspectiva de con qué me voy a encontrar. Luego, una vez teniendo eso, uno predetermina algunos puntos en donde vamos a ir a hacer la evaluación a campo, ¿no? El muestreo, una evaluación del pastizal, el suelo, las condiciones, etc. Y vamos con eso a terminar de caracterizar cada una de estas unidades. Y a su vez, en esa caracterización, hacemos una estimación de cuál es la productividad forrajera que cada de esas unidades tiene, ¿no? Entonces luego ahí vamos al campo, tenemos esta segunda etapa, y estos serían, por ejemplo, las distintas unidades de paisaje, un mallín muy húmedo, un mallín subhúmedo, con, bueno, estos son Festuca pallescens, ¿no? Una estepa graminosa, también de Festuca, y una estepa graminosa arbustiva, esto es de estipa para la zona, y bueno, entonces acá, esto sería un stand de evaluación en donde vamos a hacer una caracterización, por ejemplo, de esta estepa, para saber qué cobertura vegetal tiene, qué proporción de arbustos hay, qué proporción de las especies dominantes de gramíneas hay, y bueno, más o menos cuál es la productividad forrajera que me genera anualmente, ¿no? Y con eso se calcula la receptividad. Y bueno, lo mismo para cada una de estas. Entonces en este caso se usa una planilla de este estilo, donde se caracteriza el paisaje, se caracterizan las especies forrajeras dominantes, las especies intermedias y los arbustos, y bueno, y para cada uno se asigna cuánto es el porcentaje de cobertura vegetal, digamos, en qué estado se encuentra la corona de la gramínea, qué altura de hojas tiene, bueno, una serie de características que permiten entender mejor cuál es la condición de ese pastizal y en qué estado se encuentra y poder hacer una estimación forrajera. Y también hay, como ayuda, hay estos tipos de caracterizaciones para distintas estepas, por ejemplo, de la Patagonia, entonces uno puede tener referencias un poco de dónde está ubicado dependiendo del lugar. Bueno, entonces con esa información se construye para un cuadro del campo, por ejemplo. Acá están los distintos tipos de vegetación. Esta es la superficie, calculada un poco con esa imagen satelital. Esta es la receptividad, digamos, la productividad forrajera anual estimada cuando fuimos al campo. Un factor de uso asignado dependiendo del estado en el que lo encontremos, a ese pastizal y la potencialidad que puede tener. Y acá una estimación de la disponibilidad de forraje. Y finalmente, con esa disponibilidad forrajera, hacemos para este cuadro, que tiene en este caso, por ejemplo, 68,9 hectáreas, una estimación de la receptividad anual en términos de equivalente ovino, en este caso, 59 equivalente ovino, o 6,5 equivalente vaca, ¿no? Entonces, bueno, uno puede saber que en
en este cuadro, en este campo, yo puedo tener 6 vacas, digamos, como receptividad anual. Después hay que definir cómo lo manejo, pero bueno, esto es una especie de idea de cuánto es la comida que me ofrece ese cuadro, por decirlo así, ¿no? Entonces con eso yo después, es otro ejemplo, otra forma de verlo, sería la receptividad ganadera de todo el establecimiento discriminado por cuadros. Estos serían todos los cuadros de este campo, este es otro campo, pero es como ejemplo, y cuánto es la receptividad anual que me ofrece cada uno de estos cuadros, ¿no? Obtenido de lo que le mostraba antes. Y uno puede mirar, bueno, cuáles son los cuadros que más oferta forrajera me dan anualmente, cuáles son los que menos oferta forrajera tienen. Fíjense acá, hay pocos cuadros que me representan el 50% de la oferta forrajera anual del campo. Entonces, bueno, uno puede empezar a usar esta información para planificar, digamos, el manejo en base a la oferta forrajera de cada cuadro y la composición también de especies que tiene, etc. Bueno, entonces, básicamente la evaluación pastizales, otros métodos varían en la forma de estimación a campo, pero más o menos es un poco el mismo resultado final. Se obtienen los tipos de ambiente y las especies dominantes por ambiente. Se obtiene una estimación de la productividad forrajera, digamos, disponibilidad forrajera anual por unidad de paisaje y por cuadro. Se obtiene también una estimación, por ende, de la receptividad ganadera por cuadro y a nivel de establecimiento. Y bueno, y con toda esta información uno puede hacer algunas recomendaciones generales de manejo pastoril y usar, obviamente, esta información para planificar ese manejo ya después, estacionalmente, digamos, ¿no? Sería como una segunda etapa. Pero un poco serían como los resultados principales de la evaluación de pastizales, digamos, que yo le llamo estructural, digamos, ¿no? Me da la estructura de qué es lo que tengo en el campo, dónde lo tengo, y trato de darme una idea de cómo lo puedo usar, ¿no? Bueno, entonces, a esa evaluación pastizales, nosotros lo que queremos hacer es complementarla con esta perspectiva de la funcionalidad de ese pastizal. O sea, la idea de cómo funciona. Ya tengo digamos, los resultados de cuál es la estructura, dónde tengo los principales ambientes, cuáles me ofrecen más forraje, en qué momento del año, dependiendo un poco de las especies, yo puedo hacer una estimación de eso, pero no tengo mucha información de cómo viene funcionando los últimos años y hacia dónde podría eventualmente ir como escenario productivo. Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta de complementar esa visión. Entonces, la pregunta que propongo para esto es, si nos podemos olvidar por un momento de la estructura, piensen ustedes así, olvidarme lo que tengo en el campo, ya no importa si hay margines, si no hay margines, si son estepas, no son estepas, hay mesetas, solamente la información que necesito es cuáles son los límites del campo, donde yo, digamos, tengo que asignar un tipo de manejo ganadero, y nos focalizamos directamente en la dinámica temporal, con las herramientas que hemos charlado en las charlas anteriores. ¿Podremos llegar, digamos, sin considerar la estructura, a alguna aproximación que nos permita entender ese funcionamiento y que eventualmente tenga relación con esa estructura? Bueno, ahí fue el origen un poco de este desarrollo que les voy a comentar a continuación, y en algún punto le hemos dado el nombre de arquetipos funcionales de ecosistemas pastoriles, ¿sí? Funcional porque, bueno, se foca en lo funcional, y arquetipos, la palabra arquetipos viene de lo que van a ver a continuación, lo que se llama el análisis de arquetipos. Es una técnica de análisis de información parecida a un multivariado, digamos, pero con algunas diferencias. Y ustedes piensen, la palabra arquetipo, digamos, conceptualmente tiene que ver con tratar de reconocer zonas que funcionan más o menos parecidas, ¿sí? Esa es un poco la idea conceptual detrás. Entonces ya no me importa si son mallines, a lo mejor un mallín puede funcionar muy parecido a una estepa. Bueno, esa es una pregunta. ¿Pueden funcionar parecidos o son totalmente diferentes esos funcionamientos? Bueno, el arquetipo lo que trata de buscar serían zonas con similitud en el funcionamiento, ¿no? En la dinámica temporal de la productividad. Esa es un poco la idea detrás de todo esto. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de, este es el predio, este es el campo del INTA, acá en Pilcanilleu. Esto lo que ven de fondo son los distintos ambientes, como veíamos antes. Esos ambientes ya están muy caracterizados, han sido muy estudiados a lo largo de los años. Y lo que ven arriba
este cuadriculado, es básicamente la grilla de las imágenes MODIS, ¿no? La misma que venimos, digamos, usando en las charlas anteriores. Entonces lo que hicimos con esto es, en algún momento nos olvidamos de lo que hay detrás de la estructura, y básicamente cortamos todo este polígono, todo este campo, con esta grilla de imágenes, para ver, digamos, estudiar cuál es su funcionamiento, digamos, ¿no? Y en algún punto, por las próximas diapositivas, no vamos a olvidar de la estructura que hay atrás y vamos a mirar solamente estos cuadraditos que están acá, a ver si se parecen o no se parecen esos cuadraditos en su funcionamiento. El ejemplo no va a ser con el campo de Pilca, va a ser con otro, pero bueno, era para mostrarle un poco esta idea. Entonces, bueno, solo para recordarles, estamos usando imágenes, estas imágenes MODIS, que tiene un píxel, o sea, cada cuadradito de información son 6 hectáreas, la frecuencia de información son 16 días, ¿no? Y tenemos desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, bueno, esta es un poco la secuencia de todas las imágenes. Lo que nosotros hicimos fue construir un cubo, ¿sí? Que sería esto que ven acá. Entonces tenemos latitud, longitud, digamos, y tiempo, ¿no? Entonces, este sería, digamos, como si fuera el predio, un predio determinado, un recorte de un campo, que es lo que ven acá, y lo que ven en este otro eje es cómo evolucionó ese campo a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Es un poco lo que venimos charlando en las charlas anteriores, pero lo que vamos a hacer, lo que queremos ver ahora es este funcionamiento que vemos acá, esta dinámica. Queremos ver si hay puntos, en este caso, que son parecidos, por ejemplo rojos, y otros puntos que son parecidos entre sí, los amarillos, ¿no? Bueno, queremos tratar de detectar eso. Y después ver si eso tiene alguna relación con lo que vemos en el campo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el primer paso es hacer un análisis de frecuencias, ¿sí? Que es la transformada de Fourier. Acá me voy a remitir a la primera charla. Si ustedes se acuerdan, voy a hacer un breve recordatorio. Agarramos a cada píxel, ¿sí? Sería esta dinámica que ustedes ven acá, ¿no? La azul, ¿no? Que ustedes pueden ver que tiene un componente así como muy tipo serrucho, un componente que es este, que se mueve de arriba a abajo, que podría ser lo estacional, o sea, lo que es verano e invierno, por ejemplo, y este componente rojo, que nos muestra que hubo un nivel mayor de productividad y luego cae, ¿no? En algún momento. Bueno, ¿se acuerdan? Como habíamos visto, uno podía sacar los distintos componentes de esa serie. Entonces, hay un componente que es este movimiento, que podría ser el movimiento estacional, ¿no? O sea, invierno-verano, por ejemplo, que sería este componente acá. Hay un segundo componente que es este, el de largo plazo, el de movimiento a largo plazo, interanual, que hace que caiga esta productividad. Y hay un tercer componente que es todo este serrucho que vemos a lo largo de toda la serie, que es este tercer componente acá. Entonces, lo que hacemos es, el primer elemento es sacar toda esta información para cada uno de los píxeles, ¿no? Le decimos, bueno, anda a buscar a todos los píxeles y decime de todas estas frecuencias, digamos, cuáles son las que más caracterizan a cada píxel. Ese es el primer paso. El segundo paso es, con esa información, hacemos el análisis de arquetipos. ¿Qué es esto? Bueno, lo que hacemos es, acá, esta es una matriz de cómo se analiza. Acá tenemos los distintos píxeles, ¿sí? En las filas van a ir todos los píxeles del campo. Y en las columnas van a ir todas las frecuencias. La frecuencia, por ejemplo, anual, la frecuencia intranual, las frecuencias interanuales. Bueno, y así. Hay muchas frecuencias, ¿no? Acuérdense ustedes. Y bueno, después todo esto va a ser toda la matriz de información, toda la matriz con todos los píxeles y todas las frecuencias de todo lo que pasó en ese campo en los últimos 20 años, ¿no? Y lo que hace el análisis de arquetipos es, digamos, algo así como que tira todos esos puntos a un espacio multidimensional, ¿no? Están todas las dimensiones de todas las dimensiones que podrían explicar cómo varía esto, y trata de buscar los píxeles que se van hacia los extremos, ¿sí? De esa nube de puntos. Traten de pensarlo, bueno, yo sé que es un poco, lo estoy llevando a algo un poco abstracto, pero bueno, traten de pensar que los píxeles que yo tengo información del campo son una nube de puntos, ¿no? Que las pongo así en el espacio, y lo que hace el análisis de arquetipo es decirme, bueno, ahora voy a buscar los puntos que estén hacia los extremos o los bordes de esa nube, ¿sí? Porque quiere decir que esos puntos me están separando
diferencias entre ellos. Eso es un poco lo que hay detrás de este análisis. Entonces, básicamente, en este ejemplo, digamos así, conceptual, es como que hubiéramos detectado 4 arquetipos. Y estos, ¿sí? Que serían los puntos, los extremos de toda esta nube de puntos. ¿Sí? Entonces tenemos un arquetipo 1, el 2, el 3 y el 4. Podría haber uno acá, por ejemplo, otro más, porque fíjense que está en los bordes, este también. Pero bueno, ahí hay una serie de técnicas de evaluar cuál es la cantidad de arquetipos que me explican mejor toda esta variabilidad. Y lo que está en rojo, entonces estos son los arquetipos, serían aquellos píxeles que funcionan más parecidos y tienen un funcionamiento determinado. Y después, cada píxel, uno lo puede ver por cuán cerca está de un determinado arquetipo. ¿Sí? Entonces, estos rojos que están acá son lo que se suelen llamar arquetipoides, que son es el punto más representativo de ese arquetipo. Quiere decir el que está más cerca, por decirlo así. ¿No? Quiere decir que yo mirando lo que pasa en este punto, puedo tener una idea de qué representa este arquetipo, qué representa este tipo de funcionamiento que es parecido. ¿Sí? Mientras que este punto, por ejemplo, que está aquí, tiene algo del arquetipo 2 y algo del arquetipo 1. Entonces, por eso está en una situación como intermedia, ¿no? Y este a lo mejor también, pero está un poco más cerca del arquetipo 2 que del arquetipo 1. ¿Sí? ¿Me siguen un poco la idea? Entonces, bueno, con esta información lo que se hace, se usa toda esa matriz de todo el campo, y lo que me vuelca como resultado son cuántos arquetipos de funcionamiento tengo en ese lugar. O sea, cuántas características propias tengo de funcionamiento de la dinámica temporal del pastizal en ese campo. Y después me dice cuáles son los píxeles, esto que ven en rojo, que se parecen más a ese funcionamiento típico. Entonces yo puedo ir a buscar ese píxel, ¿sí? Y ahora yo tengo el recorte del campo, que es esto de acá, y tengo ubicado dónde están esos píxeles, ¿sí? Esos píxeles que representan mejor cada uno de estos arquetipos. ¿Para qué sirve eso? Y bueno, eso sirve para ir a estudiar la dinámica, o sea, empezar a ver, bueno, a ver qué es lo que me está diciendo, cómo puedo mirar ese movimiento a lo largo del tiempo, y también porque esos serían sitios clave para hacer evaluación a campo, por ejemplo. Porque por alguna razón me está representando fuertemente un tipo de funcionamiento de pastizal. ¿Sí? Entonces yo puedo usar esos puntos para ir a hacer evaluaciones a campo y serían puntos para hacer, por ejemplo, monitoreos, ¿no? Ir siguiendo a futuro cómo evolucionan esos sitios. ¿Sí? Bueno, entonces espero que hayan podido comprender un poco la idea general. Vamos a ir a un ejemplo ahora. Este fue un caso que hicimos acá en un establecimiento en Río Negro. Fue una evaluación que hicimos y aplicamos un poco esta técnica para poner la prueba y ver qué información nos brindaba. Yo acá lo que le muestro es, bueno, la perspectiva estructural tradicional, ¿no? Este campo, bueno, estos son los límites del campo y ahí se ven los cuadros, ¿no? Los cuadros de manejo del campo, donde, bueno, entre muchos de hecho hay alambre, ¿no? Que divide los cuadros. Y bueno, y esto, lo que ven de fondo el color, es básicamente los pisos altimétricos. Entonces uno ve zonas bajas, esto que está acá, por ejemplo, o esta zona que está acá. Este es un mallín, que tiene el campo en esta zona. Este es básicamente un cañadón grande en esa zona del campo. Y lo que ven en marrón, bueno, son zonas mucho más altas. Estamos arriba de 1300 metros de altura. Esta es una gran meseta que hay en el campo. Bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? Zonas de estepa, zona de meseta y algunos bajos, ¿no? Uno a priori pensaría de que, bueno, la estructura, algo me está condicionando esta característica y podríamos identificar estas distintas zonas como lugares diferentes para el manejo, ¿no? Bueno, acá vamos a olvidarnos por un momento de esto y vamos a ver qué pasa a lo largo de todo este campo y cómo funciona ese campo. Entonces, el resultado, digamos, del análisis de arquetipo nos arrojó 3 arquetipos, digamos, significativamente relacionados con este campo. El primer arquetipo, lo que ustedes van a ver acá, bueno, se ve un poco distorsionado el campo, es una cuestión de la proyección nomás, pero bueno, lo que ven, mientras más azul y digamos, y azul oscuro o negro se pone, es los píxeles que más están relacionados con este arquetipo 1. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede ver, fíjense, toda la parte azul acá, ¿no? Como más fuerte,
algo en este lugar, algo por acá. Bueno, eso es una forma de verlo. Esta es la ubicación del arquetipo 1. Este sería el arquetipo 2. El arquetipo 2, fíjense cómo está en toda la parte central del campo, fundamentalmente. ¿Sí? Fíjense que acá no se, bueno, se ve apenas, pero esta es una zona más clarita, que no está asociada porque está asociada al arquetipo 1. Y esta zona más clarita acá está asociada al arquetipo 1, entonces el arquetipo 2 no tiene mucha referencia, sino que está ubicado en la zona central. Y finalmente el arquetipo 3 está ubicado en esta zona sur del campo, ¿no? Fuertemente sobre todo, sobre este sector. Bueno, si uno vuelve a... Fíjense que acá solo miramos cuál fue el funcionamiento de la dinámica en los últimos 20 años de ese campo, píxel a píxel, ¿no? Cada píxel son 6 hectáreas de información. Y fíjense con lo que nos clasificó estas 3 zonas del campo que funcionan diferente, ¿no? Fíjense que si volvemos a la imagen de la estructura, esta zona 1 está asociado a esos bajos que les mencionaba antes y a los mallines. Este arquetipo 2 tiene relación con las estepas arbustivo-graminosas que están en todas las partes central, digamos, del campo. Y el arquetipo 3 está asociado a esta meseta que les comentaba antes, ¿no? Una zona de mucho más altura, pero es zona de meseta también, ¿no? Que es un poco diferente a esta zona central. O sea, con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que no tuviste nada nuevo. No, bueno, pero lo que muestra es la relación que hay entre la estructura, o sea, en este caso la geomorfología, y por ende también los tipos fisonómicos florísticos, y la dinámica que tiene el pastizal, ¿no? O sea, la estructura y el funcionamiento no están desacoplados entre sí, y esto confirma, digamos, por un lado, de que el método de arquetipo de funcionamiento, y bueno, tiene alguna relación con la estructura, lo cual sería lógico obtener, por un lado, ¿no? En principio. Pero bueno, pero nos da la información de cuáles son los píxeles, por ejemplo, estos puntos que ven en rojo acá, allí, acá, que más representan el funcionamiento de estos arquetipos. Entonces, bueno, podemos usar esos píxeles para ir a ver en profundidad qué está pasando ahí, ¿no? Y qué características tiene ese funcionamiento. Entonces, bueno, acá les traigo un ejemplo del píxel número 1, que en este caso está ubicado por acá, tiene que ver con el mallín, digamos, de una parte central del campo. Y uno puede evaluar, como se acuerdan, como habíamos visto en la charla 1, lo que serían las distintas formas, los ciclos que tiene, ¿no? Ciclos de largo plazo, ciclos de corto plazo, el ciclo anual, o, bueno, el ruido de la información que tienen los datos. Y bueno, uno puede ver, digamos, por ejemplo, estas ondulaciones, ¿no? Que tienen que ver con la sequía y la ceniza volcánica allá por el año 2011-2012, y un comportamiento, fíjense, los ciclos de entre 1 año y 4 años y el ciclo anual son como muy periódicos, muy estacionales. Bueno, ese es el comportamiento en este caso del mallín, ¿no? Que si uno hace digamos, uno ve en detalle el ciclo anual, fíjense cómo es un movimiento bien estacional, se lo ve, digamos, muy estacional, con una máxima amplitud, fíjense en el año 2016, 2017, y luego de eso empezó a bajar, ¿sí? Empezó a caer esa amplitud. ¿Por qué? Y bueno, porque estuvo condicionada por esta merma que tiene que ver con esa sequía, ¿no? Que terminó también en sinergia con la caída de ceniza volcánica en el año 2011. Pero fíjense cómo a partir del año 2007 empezó a bajar, con mínimo en la amplitud en el año 2013, 2014, y luego empezó a repuntar nuevamente, ¿no? Como que los últimos años fueron un poco mejores, y fíjense que tiene que ver con este movimiento de largo plazo de recuperación, ¿no? En algún punto. Que se estaría como frenando esa recuperación en la actualidad. Bueno, ese sería así, a grandes rasgos. Acá hay mucho para charlar sobre el arquetipo 1, pero les quería mostrar un poco, ese sería un poco el típico movimiento de los píxeles asociados a estas zonas y estas zonas de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, uno podría pensar, estos sitios de manejo, ¿sí? Pensando en cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, en qué momento se dan los máximos acá se dan en verano, ¿sí? Los mínimos se dan en invierno, ¿sí? Y tiene un movimiento muy estacional, pero también ha tenido una amplitud menor respecto a años anteriores, o sea que algo lo estuvo estresando, en este caso una sequía.
El arquetipo 2, que es toda la parte central, esta estepa central, digamos, del campo, fíjense que la tendencia casi ni se mueve, tiene este movimiento mucho más oscilatorio, ¿no? Oscilante, de los ciclos de más de 4 años, ¿no? Fíjense acá, todo el movimiento intraanual mucho más fuerte, bueno, como otro comportamiento, ¿no? Toda esta parte central del campo. Son estepas arbustivo-graminosas, más pobres en términos de cobertura vegetal, en suelos quizás más someros, entonces la capacidad de poder, digamos, capacidad buffer, como sí lo tiene el Mallín por tener más disponibilidad de agua, un suelo, digamos, mucho más rico, en este caso toda esa capacidad buffer no la tiene, ¿no? Entonces, digamos, los cambios climáticos y ambientales, bueno, actúan de otra manera sobre este tipo de pastizal, ¿no? Entonces, viendo en detalle qué está pasando acá, y bueno, la tendencia, digamos, de largo plazo, serían los ciclos de más de 4 años, que es algo parecido a la tendencia cíclica, en este caso, muestra una recaída incipiente, fíjense que está empezando a caer levemente, hacia una transición negativa, la primera etapa de esa transición negativa. Pero todavía viene de un valor máximo que ocurrió en 2016, por ahí. El mínimo ocurrió en el año 2012, asociado nuevamente también al impacto del mínimo de la sequía y a su vez, perdón, el momento más crítico de la sequía, a su vez la ceniza volcánica, a partir del cual comienza a recuperar. Fíjense que desde ese punto en adelante, cómo cambia el ciclo anual, un ciclo anual que era mucho más como serruchado, y se empieza a transformar en un ciclo anual mucho más estacional, ¿no? Como más ordenado, por decirlo de una manera. Y fíjense las frecuencias altas, que las frecuencias altas son todos los pulsos de corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, una estepa que si llueve y hay un poco más de humedad, tiene gran posibilidad de utilizar ese pulso y generar una productividad. Fíjense cómo eso fue muy activo a lo largo de la década anterior, fundamentalmente porque la productividad era un poco mayor, era una década más húmeda, mientras que en el momento que eso se hace más seco, la capacidad, digamos, de poder aprovechar esos pulsos, fíjense cómo cambia, ¿no? Tanto que, bueno, se hace mínimo en el último tiempo. Bueno, y otras cosas que uno puede ver acá, por ejemplo, es en esta estacionalidad del ciclo anual, el pico máximo ocurre en invierno, ¿sí? Son estepas, bueno, piense que son estepas altas, ahí en verano también hace mucho calor, evidentemente el estrés del verano es mucho más fuerte que el del invierno, pero también si uno hace un detalle, se empieza a observar un cambio del momento del pico máximo que ocurría en invierno, digamos, a lo largo del año 2009 hasta el 2011, 12, 13, y luego en los últimos años se traslada ese pico a la primavera. Se va moviendo un poco la primavera. Bueno, acá uno puede observar un montón, tratar de pensar un montón de cosas que están pasando atrás de esto, pero también lo puedo usar como herramienta para pensar el manejo. ¿En qué momento, si el pico se da en invierno o salida del invierno, primavera, y bueno, pensar eso en términos de los descansos, pensar eso en términos de en qué momento puedo ingresar los animales en alguno de los cuadros que tienen este tipo de funcionamiento, bueno, etcétera. Lo mismo con los pulsos, digamos, evidentemente actualmente hay menos reacción del pastizal para poder aprovechar pulsos de humedad, por ejemplo, de corto plazo, mientras que si estuviéramos en esta época, digamos, de esta serie, los pulsos son más fuertes, y a lo mejor un pulso positivo puede ser aprovechado y a lo mejor eso también podemos usarlo para el manejo. Bueno, tratar de pensar, planificar el manejo usando esta información de cómo está funcionando esta zona del campo, ¿no? Respecto a la productividad del pastizal. Bueno, y les quería traer el último ejemplo, el de la meseta. Fíjense, acá ya voy directamente a algunos ejemplos de ciclos. Comenzó una recaída, pero fíjense que es a partir de un valor máximo, también el año 2015, empieza a caer, pero cae de manera como desaceleradamente, ¿no? Ese ritmo de cambio que veíamos lo hace de manera desacelerada. La pregunta es si va hacia una estabilización o no, ¿no? Si bien es un poquito menor el nivel, pero pareciera estabilizarse. Domina, fíjense, el ciclo anual, digamos, es más
tiene algún componente de la década anterior, pero en la última década prácticamente no hay grandes diferencias entre invierno y verano, sería un poco la lógica de esto. Se va perdiendo la estacionalidad y esta amplitud va bajando. Baja tanto que se hace casi nula. Eso ocurre porque parece ser que lo que está dominando la dinámica de ese pastizal en esta meseta son ciclos que duran más de un año. ¿Sí? No llegan a ser bianuales, andan en el orden de 13, 14, 15 meses. ¿Sí? Y fíjense que esto es lo que vemos acá. Son este movimiento, ¿sí? Sube en un momento, en este caso el verano, baja el invierno, sube el verano, baja en el otoño. Pero fíjense que el próximo pico ya no se da en el verano, se da en el otoño. Y baja nuevamente hacia la primavera y vuelve a subir al otoño siguiente. O sea, el ciclo dura 15 meses, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una especie como, como que el invierno se va metiendo en la primavera. Entonces tenemos inviernos que son muy fríos, que hacen que las primaveras sean frías y se retrase el rebrote de primavera. Y eso se va metiendo luego el verano, se mete en el otoño, y a lo mejor el otoño es un poco más benévolo, y así, ¿no? O la primavera se mete más en el verano, y se va trasladando el pico, ¿no?, de esa productividad de una estación a otra a lo largo de un ciclo que dura 15 meses. Es bastante contraintuitivo pensarlo porque uno siempre piensa en ciclos que son anuales, ¿no? O sea, estacionales, el mínimo en invierno y el máximo en verano o viceversa, pero no que duren más de un año. Bueno, pero a lo mejor acá hay algo, y fíjense cómo está dominando mucho más que el ciclo anual, ¿no? Especialmente en la última década. Entonces eso puede ser importante considerarlo a la hora de pensar nuevamente el manejo, ¿no? El pico, en donde podríamos obtener digamos, por un lado, o favorecer un descanso, por ejemplo, o aprovechar ese pico para ser consumido, se va trasladando con el paso de los años. Y eso se podría monitorear también y usarlo como fuente de información para ajustar y adaptar el manejo a lo que pasa específicamente en esta meseta, ¿no? Y fíjense un último ejemplo, a partir de este punto, que sería acá el máximo, fíjense cómo vuelve a tener, digamos, capacidad de reacción frente a pulsos, ¿no?, de humedad. Probablemente en este tiempo la meseta haya recargado un poco de humedad, haya salido un poco de una situación más estresante, que sería un poco esto, y la vegetación, al estar en una situación más saludable, por decir de una manera, en un contexto más benévolo, tiene más capacidad de aprovechar algún pulso de humedad, por ejemplo, alguna lluvia de verano, ¿sí?, que en otro contexto, en un contexto de sequía, no aprovecharía, pero en un contexto de mayor salud general del ecosistema, aprovecha y genera alguna productividad, o por ejemplo, alguna especie anual o gemífera puede emerger y bueno, aprovechar ese pulso positivo, ¿no? Bueno, tanto considerar el ciclo de 15 meses como la posibilidad actual de que esos pulsos de humedad se están aprovechando mejor, podrían ser elementos para pensar cómo podemos usar estos cuadros, en qué momento, ¿no? Y cada cuánto tiempo tengo que volver a ese cuadro y cuánto tiempo tengo que dejarlo descansar. Bueno, es otra forma de pensar el manejo en estos cuadros, ¿no? Bueno, y por último, uno puede usar el arquetipoide, ese punto rojo que habíamos identificado como el más representativo del arquetipo, para hacer el monitoreo también, ¿no? O sea, no solamente para entender cómo es la dinámica, sino también para monitorear qué está pasando ahí. Entonces acá podemos usar las medias móviles que charlábamos la semana pasada. Entonces acá, fíjense, acá tenemos el mismo punto que vimos antes, lo tenemos en la media móvil, lo que vemos en rojo, ¿se acuerdan? Era la media móvil. Fíjense que acá confirma esta época de mayor sequía, digamos, menor productividad, una recuperación posterior y bueno, la situación actual. El movimiento de esa media móvil a mediano plazo, ¿se acuerdan la diferencia entre la media móvil anual y la de 4 años? O sea, la comparación en cómo está este último año respecto de los 4 años anteriores. Fíjense cómo luego de un mínimo hay una recuperación, digamos, fuerte, que llegó a cruzar un umbral crítico aquí y mantuvo por encima, ¿no?, de 0, que lo usábamos como valor de referencia, como sería como un pulso positivo, por decirlo de una manera. Pero a partir del año 2018, fíjense cómo cruzó, digamos, ese valor
de referencia y nos encontramos valores negativos actualmente. O sea, quiere decir que los valores actuales están siendo menores respecto de lo que pasaba en años anteriores. Y está yendo hacia la baja, digamos, ¿no? Está, impulsando hacia la baja ese movimiento. Y el movimiento de largo plazo, ¿se acuerdan que era un poco más así, un poco más suavizado? Nos muestra claramente, bueno, una fase negativa que tiene que ver con toda esta etapa acá de menor productividad, que cruzó allá por fines del año 2015 este valor de referencia, dando origen, digamos, paso a una fase positiva. Todo esto es la transición, digamos, una transición positiva hacia un máximo allá por el año 2018, ¿no? Que tiene que ver algo un poco con lo que pasa acá, y a partir del cual empieza a caer. Estamos todavía en la fase positiva, o sea, los valores de productividad comparado con lo que pasaba a principios de la década o fin de la década anterior son mayores, pero estamos en una declive. Esto que le llamamos recaída incipiente, bueno, se confirma con la media móvil esta, y también confirma que el movimiento es negativo, ¿sí? Está cayendo. Entonces, la situación es crítica actualmente y no parece ser crítica, pero está yendo de una transición negativa, ¿no? Sería un poco... Y entonces podemos usar esta información, porque la pregunta es, ¿dónde miramos esta información? Porque yo tengo todo esto, está buenísimo esto, pero piensen que en el campo, en todo el campo tengo cientos o miles de píxeles, lugares donde podría estar mirando esto. Entonces, bueno, podemos usar los arquetipos para identificar cuáles serían los píxeles que más representación tienen con este funcionamiento típico, ¿no?, de determinados pastizales en el campo. Y ahí hacer zoom y mirar qué está pasando en ese lugar. Y lo que esté pasando en ese lugar, en algún punto me da alguna referencia a lo que está pasando en toda esta zona del campo, ¿no? Y bueno, lo mismo para el campo, ya yéndonos ahora a la escala predial, podemos usar también los mapas de tendencia cíclica que charlamos, el ritmo de cambio, bueno, lo que ya les contamos en las charlas anteriores. Entonces, tenemos una perspectiva más general del campo, del predio, incluso de los cuadros, podemos ver qué proporción, digamos, se encuentra en qué determinado color, y podemos hacer zoom, ¿no?, a mirar píxeles o sitios que son muy representativos para ver qué está pasando actualmente en ese lugar, como una forma de tener un acercamiento a la dinámica. Y a su vez, en ese punto podemos ir a, digamos, serían puntos clave para hacer evaluaciones de pastizales con mayor precisión, ¿no? Entonces, bueno, como para ir cerrando, ¿se acuerdan este desafío del compromiso entre la resolución de la información, o sea, el detalle de la información, que lo podemos, el máximo detalle lo tenemos acá, cuando hacemos una transecta en un sitio específico de evaluación del campo, y la escala de manejo, el alcance, o sea, tratar de tener información para toda esta extensión del campo y cada uno de los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, de los indicadores que estuvimos viendo a lo largo de estas charlas, nosotros consideramos que la tendencia cíclica, el ritmo de cambio, y esta idea de los arquetipos funcionales, o sea, cuáles son las zonas del campo que funcionan o tienen una dinámica parecida, la podremos aplicar a esta escala. Una escala de predio, una escala de cuadro, ¿sí? Entonces ir mirando qué está pasando en cada uno de los cuadros a través de estos indicadores. Y luego, con los arquetipos, identificar estos sitios clave, que serían estos píxeles más representativos del funcionamiento del campo. ¿Para qué? Para hacer los análisis de frecuencia-tiempo, o sea que son estos, ¿se acuerdan de estos ciclos? La tendencia, el ciclo de más de 4 años, ciclo anual, ciclo interanual, bueno, perdón, intraanual, ruido, bueno, etcétera. Todo ese desagregado que podemos hacer la dinámica y entender mejor cómo funciona cada uno de esos lugares. Pero también lo podemos usar esos sitios para mirar esto de las medias móviles, ¿no? Que las medias móviles nos pueden dar mucha información de, digamos, cómo está viniendo ese sitio a lo largo de estos últimos años y hacia dónde está yendo, ¿no? Lo que veíamos recién. Y finalmente, esos sitios claves parecieran ser sitios importantes para hacer mediciones a campo en mayor detalle y poder hacer una mejor descripción de esa estructura, ¿no? En esos lugares, con el criterio de que esos lugares son muy representativos de una dinámica, ¿sí?, de un paisaje. Entonces ya no es que yo elijo al azar o la zona más representativa, no al azar, perdón, la zona más representativa de determinados cuadros
o unidades de paisaje para hacer la evaluación a campo, sino que también lo estoy eligiendo por la dinámica de los últimos, por lo menos 20 años, que tuvieron esos paisajes en los distintos cuadros. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede hacer una integración a estas distintas escalas, complementando con este análisis que les mostraba anteriormente. Y bueno, y finalmente pensamos que la foto y la película se podrían complementar, digamos, con estos tres grandes, digamos, como ejes o pilares de la evaluación de pastizales. Una, la cartografía, la parte con teledetección, sistema de información geográfico, que es lo que le mostraba antes, mirar la estructura, la geomorfología, el relieve, la topografía, ¿no? Tener toda esa perspectiva general del campo. El análisis de arquetipo, de la dinámica de la vegetación, con todos los indicadores que charlábamos recién. Y después el trabajo de campo, con relevamiento de campo, incluido parte de la información que nos otorgan los arquetipos con sitios más representativos de la dinámica, ¿no? Y con esa información de campo uno vuelve y termina de caracterizar, bueno, un poco cómo funciona todo. Y a su vez identifica sitios del campo que serían claves en un monitoreo y en un seguimiento futuro, tanto por indicadores temporales con imágenes como monitoreos a campo, ¿no? Por ejemplo, podrían ser sitios donde instalamos una mara, ¿sí? Para ver en ese lugar qué puede estar pasando a futuro. Bueno, todo esto que les comenté antes, lo estamos trabajando en integrarlo en una plataforma online. La idea sería que un productor ingrese a este lugar y pueda tener por lo menos gran parte de esta información que charlamos antes en el campo, especialmente pensando en el monitoreo, digamos, ¿no? Esto no puede ir desacoplado de la evaluación de pastizal estructural que charlamos antes, pero sería un complemento para tener información más dinámica, ¿no? Y un seguimiento de lo que está pasando con las distintas zonas del campo, los distintos cuadros, y los sitios claves, estos que identificamos a través de este tipo de análisis, ¿no? Entonces, bueno, un poco para cerrar, yo les quería presentar hoy esta idea de cómo podemos pensar una evaluación de pastizales que complemente la perspectiva tradicional, estructural, digamos, ¿no? O sea, cuáles son las estructuras que conforman un campo. Las estructuras son el relieve, la geomorfología, la cobertura vegetal, digamos, los tipos florísticos de esa vegetación, o sea, de qué está compuesta la vegetación, cuáles son las especies dominantes y qué oferta de forraje me dan esas especies, pero también complementarlas con esta mirada de la función, o sea, cómo es la dinámica de esa productividad a lo largo del tiempo, cómo cambió por factores que hayan afectado esa productividad, y un poco cómo está la situación actual y hacia dónde se está moviendo, digamos, ¿no? Creo que con eso podemos tener una perspectiva mucho más integral de la situación de un campo y usar esa información para esta idea de este manejo adaptativo, ¿no? Y una planificación que considere los distintos funcionamientos de los distintos paisajes del campo. Bueno, entonces creemos que esta idea de los arquetipos funcionales de pastizales o de ecosistemas pastoriles, bueno, tiene un aporte interesante que hacer a esta perspectiva de evaluación de pastizales y para el manejo. Y bueno, integrar esta idea de la evaluación de la dinámica y la perspectiva de la productividad. Y finalmente, nos parece que es una buena herramienta para poder pensar sitios claves. Piensen que un campo que tiene 5.000 hectáreas, ¿dónde definimos sitios claves de monitoreo y evaluación de campo? Bueno, hay criterios agronómicos y ecológicos, obviamente, para definir esos sitios. Con esto nosotros estamos incorporando un elemento más para definir sitios clave que tienen mucho que ver con la dinámica de esa productividad pastizal, ¿no? Algo que es mucho más difícil de verlo, porque si no tenemos información de lo que pasó en ese pastizal en los últimos 20 años, con el detalle que nos dan las imágenes satelitales, no podríamos observarlo. Entonces, bueno, sería un paso más en pensar sitios claves para el monitoreo y podrían ser también para el manejo, ¿no? Entonces, bueno, aquella foto que se ve un poco borrosa, digamos, respecto un poco de esa dinámica, esa perspectiva, ponerle algunos lentes que nos hacen mirar a través del tiempo y ver con un poco más de detalle determinadas cosas. Digamos, la foto borrosa va a seguir estando, el campo tiene dimensiones, digamos, de manejo extensivo que son muy grandes, pero creo que podemos ir afinando el foco en determinados lugares
tanto espacialmente, o sea, sitios en donde es importante ir a ver qué está pasando, como en el tiempo, ¿no? Cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo. Esa sería la representación de estos anteojos, tratando de mejorar un poco, digamos, el foco de esa imagen. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Perfecto, Marco. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la charla. Así que a partir de ahora estamos recibiendo consultas, preguntas, agradecimientos, felicitaciones, enojos, lo que les parezca, decirle a Marco que se lo vamos a ir leyendo. Tenemos unos minutos más, unos 15, 20 minutos. Bien. Rodolfo Santini dice que fue muy buena. María Pesile, muchísimas gracias. Le parece excelente. Muy bueno, Marco. Felicitaciones. Mientras aparezcan las preguntas, Marco, yo aprovecho y tal vez te hago una, a ver cómo mientras vas charlando. Bueno, Por ejemplo, podría ser también una idea de cómo generar alambrados en un cuadro, ¿no? O sea, cuando hablaba el tema de arquetipos me daba esa sensación de decir, si yo puedo encontrar zonas iguales, podría ser una idea de zonas para marcar, ¿no? sí, sí, sin duda. Me parece que el caso del alambrado es muy bueno porque piensen ustedes que finalmente, a ver, voy a tratar de irme, eh, a ver si, perdón, ¿no? Pero vamos a, si uno tiene esta imagen, eh, lo que me está mostrando esta imagen es, bueno, sitios que, como decíamos antes, que funcionan parecidos entre sí, pero disímiles entre otros. Bueno, fíjense esta parte del campo acá, todos estos azules que se ven más oscuros, y uno podría pensar que si uno dividiera con un alambrado en este lugar, ¿no? Esta zona parece funcionar de una manera diferente a esta que vemos acá en la parte central, ¿no? Y a veces uno tiende a cruzar, digamos, horizontalmente, por ejemplo, ¿no? Que de hecho creo que es el caso acá. A ver si se ve acá. Bueno, fíjense cómo cruza. Bueno, en este caso está cruzado así. También tiene que ver, a mí me parece que, por ejemplo, con la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces uno puede pensar, integrar información diferente, sumar esta capa para, si uno tuviera que definir, por ejemplo, cortar con un alambre alguno de estos cuadros, una de las primeras cosas que uno suele pensar es, bueno, ¿dónde tengo más disponibilidad de forraje? ¿Dónde menos? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las aguadas? ¿Dónde tengo las aguadas? Podríamos sumar un elemento más que sería este, ¿cómo funcionan esos paisajes? ¿Cuáles son más parecidos entre sí? Por ende, podrías utilizarlo, digamos, de manera homogénea, o bueno, o en el mismo momento, y cuáles son más disímiles entre sí, ¿no? Sí, podría tener aplicaciones de ese estilo también. Ujú. Perfecto. Bueno, bien. Dani Castillo dice muchas gracias. Natalia Villasuso dice excelente chat, muchas gracias. Ivana Cris dice excelente Marco, gracias por la síntesis en esta charla de todas las anteriores. Y ahora queda más claro su aplicación para la evaluación y monitoreo de los establecimientos agropecuarios. Se ve que hay alguien que no le cerraba y ahora termina cerrando toda esa No, me cantidad de alegro. números. Sí. Yo lo que saqué claro es que está bueno cómo comprar en IPF o no, ¿no? Eso me parece que es una información interesante. Bueno, Bueno, ya vale, tengo ahora el más ya plan hice muy B, clara la si, información. ¿Eh? no digo, ya tengo el plan B para trabajar en caso de que no tenga Bien. Natalia pregunta si éxito. arquetipo sería similar a tipos de campo. No, digamos, sería similar en la idea de que sería tipo de funcionamiento, ¿no? Tipo de dinámica, por decirlo de una manera, ¿no? Los tipos de campo, bueno, son distintos ambientes, por ejemplo, ¿no? De un campo. Pero en este caso serían distintos tipos de dinámica, por decirlo de una manera, ¿no? En algún punto es como que uno puede tener, no sé, piensen ustedes, dos vehículos aparentemente parecidos, pero funcionan de distinta manera. Uno viaja a 120 km por hora y el otro puede viajar a 80 km por hora y no puede acelerar muy rápido. Bueno, en este caso sería algo así, es como mirar más que todo el funcionamiento. Serían tipos parecidos de dinámica. No sé si se logra, si me logro explicar, pero en algún punto
es salirnos de la idea de que todas las estepas funcionan de una manera homogénea, o los mallines también, sino que a lo mejor con esto podemos encontrar mallines que funcionan de una determinada forma y otros mallines que funcionan de otra forma, por una serie de características, ¿no? Por disponibilidad de agua, altura, ¿no? Temperatura, bueno, etc. Sería algo así. Bien, Rodolfo Santini dice, en el caso de siembras, intervenciones de la agricultura en estos paisajes, ¿no alteraría el arquetipo y la información de los últimos 20 años dejaría de ser útil? No dejaría de ser útil porque lo capturaría. La imagen satelital nos estaría dando la información de que algo pasó con la dinámica, por ejemplo, que haya habido, por ejemplo, se haya limpiado la cobertura vegetal y cambiamos esa cobertura vegetal. Bueno, eso va a tener fuertemente un impacto en la dinámica de la productividad. O sea que este método debería ser sensible, de hecho lo es, para capturar esas diferencias. De todas maneras, piensen que, por ejemplo, ese tipo de intervención suele ocurrir, por lo menos en Patagonia, en un espacio, en una superficie que es relativamente acotada. O sea, acá cada píxel tiene 6 hectáreas. O sea, piensen que a lo largo de toda esta gran masa que ven acá azul, estamos hablando de cientos o miles de hectáreas, ¿no? Entonces, claramente acá el control de lo que está pasando acá no es en principio, o no debería ser en principio, la intervención humana de esas características, sino que lo más probable es que sea el clima, digamos, ¿no? El clima en relación con la vegetación, el suelo, esa integración, ¿no? Sí, si uno viera, digamos, hiciera detalle, por ejemplo, en un píxel, este que ven en rojo acá, y en ese píxel sabemos que ocurrió una intervención fuerte, por ejemplo, que haya modificado la cobertura vegetal, bueno, eso lo vamos a ver en la dinámica, digamos. De hecho, la dinámica es mucho más sensible para mostrarnos cambios que pueden tener relación con el impacto de ese estilo que lo estructural. De hecho, lo estructural no lo podríamos ver, digamos, ¿no? O lo veríamos a largo plazo de otra manera. Por ejemplo, comparando dos fotografías diferentes. Pero un proceso de degradación, digamos, en alguna zona, ya en la dinámica se empiezan a observar cambios que podrían ser utilizados como variables anticipatorias de que algo está pasando, ¿no? Pero bueno, hay algo de la escala de intervención que en esta imagen que ven acá, digamos, una escala mucho más grande, es más cómo está funcionando ese ecosistema, ¿no? Bien, Hugo Marín hace una afirmación, por lo menos no parece una pregunta, ¿podés mejorar el manejo de aguadas? Sí, bueno, Patricio perfecto. Ujú. Nessi dice, muchas gracias Marca, muy claro, un saludo para Patricio. Sofía Jara pregunta, ¿han tenido la oportunidad de validar a campo los resultados? ¿Ver si son funcionalmente homogéneas las zonas definidas por arquetipos? Sí, mi pregunta sería, ¿cómo validas eso? Porque nosotros estamos integrando información de los últimos 20 años, ¿no? Entonces las validaciones de este funcionamiento eh, tienen más que ver con el conocimiento que se tiene de esos paisajes, ¿no? Y qué cosas pueden haber influenciado en esos paisajes. Por ejemplo, puede ser, de hecho no es este caso, pero sí es otro ejemplo que hemos visto, una zona como esta, por ejemplo, que ha sido muy impactada por la ceniza volcánica y que por esa razón hace que la dinámica de este pastizal sea muy diferente al resto, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Bueno, uno podría ir y corroborar, digamos, lo que uno vería en la dinámica de esto es que algo pasó allí, ¿no? Y lo vamos a ver en las figuras que les mostraba antes. Cuando uno va al campo, corrobora cuáles son los factores que hay detrás de esa dinámica particular, ¿no? Me parece que más que validar, esta herramienta es muy buena para generar hipótesis, fundamentalmente, generar preguntas, generar por qué esta zona funciona de una manera diferente a esta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la meseta en la forma de, por ejemplo, las características del suelo, en la forma de, digamos, absorber agua y disponer de agua, digamos, a lo largo del tiempo, con respecto a esta zona de estepa? Entonces me parece que es generadora de preguntas, y esas preguntas uno puede empezar a pensar qué son los factores que, digamos, controlan este funcionamiento, y en base a eso tratar de pensar el manejo ganadero, ¿sí?, respecto de esta idea de este funcionamiento, ¿no? Entonces, es una capa más, no sustituye las otras capas estructurales, pero es una capa más que nos permite repensar algunos aspectos de manejo, ¿no? En términos de en qué momento, por ejemplo, conviene meter animales en cada lugar,
si hubo un cambio, por qué ese cambio se está dando, y tratar de sí tener, ahí sí, puntos de evaluación a campo que me permitan monitorear y ver por qué está pasando lo que está pasando, bueno, etcétera. Cosas de ese estilo. Y esos son los tipos de... Esta fue una evaluación de pastizales que hicimos en este campo, llevamos hecho un par más en otros lugares, y básicamente esas son las discusiones que proponemos con este tipo de información. Y es notable cómo incluso los peones de campo, la gente que recorre mucho el campo, referencian muy bien algunas cosas que se ven acá. Ellos dicen, ah, sí, porque en tal lugar pasó tal cosa, es verdad, acá se quedó sin agua antes por tal cosa, y bueno, me parece que en algún punto reconstruye una memoria, digamos, de gente que conoce el campo, obviamente mucho más que nosotros, eh, y en algún punto, bueno, me parece que esa memoria se pone sobre la mesa y permite repensar algunas acciones de manejo que sin esto a lo mejor no estarían puestas de esa manera en la discusión. Me parece que yo iría más por ese lado que por una validación explícita, porque esa validación es muy difícil de hacerla cuando ya el tiempo ya pasó, ¿no? Bien, Marcos. Patricio Nessi dice que además de buena fue muy interesante la charla. Rodolfo Santini pregunta, ¿cómo afecta la ganadería regenerativa a los arquetipos? Bueno, eso es algo que obviamente no lo hemos estudiado todavía. Acá, básicamente no hemos puesto, eh, digamos, no hemos comparado este tipo de resultados con distintos tipos de manejo. Digamos, pero actualmente, bueno, justamente nos encontramos diseñando un proyecto que lo que queremos hacer es eso, es tratar de ir a determinados campos eh, que ya tienen algunas propuestas, o por lo menos en algún cuadro del campo tienen un manejo holístico. Quien no sabe, el manejo holístico lo que propone es, digamos, básicamente hacer una planificación, digamos, de todo el manejo del predio, etcétera, pero, digamos, hacer un manejo mucho más intensivo, altas cargas, durante poco tiempo, para consumir, digamos, el forraje, y moverlos rápidamente en distintos lugares, y por ende le da mucho descanso a ese pastizal, ¿no? Es un poco, digamos, a manera sintética. Y la verdad es que eso no se ha evaluado mucho, ¿no? Y tampoco nosotros tenemos evaluaciones de cómo se repercute, por ejemplo, a esta escala con este tipo de información. Bueno, nuestra intención es empezar a mirar, ahora que tenemos esta información, que sería una especie de descripción de qué pasó en estos 20 años en esos lugares, o qué está pasando actualmente, un monitoreo, tratar de indagar más en los factores que modulan este comportamiento. Obviamente, uno es el clima y la relación clima-vegetación-suelo, y el otro es el humano a través del uso que hace, ¿no?, de la tierra, ganadería, pastoril, pero bueno, podría ser, por ejemplo, la parte de, digamos, hidrocarburífera, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, y lo que hacen con regeneración post-petróleo, digamos, recuperando algunos pozos degradados, bueno, etc. Me parece que hoy lo que está en juego es, hemos trabajado mucho estos años en desarrollar esta herramienta. Y esta herramienta nos brinda este tipo de información que les comenté en ese tiempo. Una parte de esta información la podemos volcar a la evaluación de pastizales para manejo pastoril, como fue mi intención mostrarles hoy. Ahora me parece que habilita un montón de preguntas, que son las que ustedes están haciendo, yo comparto varias de ellas, y es empezar a indagar, bueno, ¿qué pasa en estos lugares? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué pasa si yo cambio el manejo? ¿Cómo eso a largo plazo me va a afectar el funcionamiento de la vegetación? Otra pregunta válida y que es muy fuerte ahora es, ¿qué pasa con el cambio climático, no? ¿Cómo impactan los cambios en las precipitaciones, los cambios en las nevadas, la persistencia de las nevadas, ¿no? Bueno, me parece que esta es una herramienta más que nos da información de esa dinámica. Sería como la variable respuesta a todos esos factores que la están afectando, ¿no? Bueno, me parece que ahora me parece que se habilita un camino de estudio de todas esas relaciones. Es por lo menos mi intención de mostrarle todo esto, es mostrar que la información está disponible para ser analizada, tenemos que empezar a indagar en cuáles son los factores que la afectan fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y que pueda servir como elemento de evaluación, obviamente. Bueno, Marcos, lamentablemente el tiempo es tirano, estamos ya sobre la hora. Hay muchas más felicitaciones, hay algunas preguntas más.
lamentablemente por el tiempo y el peso después para cuando se graba no nos permiten hacer más que este tiempo. Así que todas las preguntas que quedan ya tienen el contacto con Marcos, podrán hacerlas. Vamos a ir dando un cierre. Solo yo lo quería agradecer a Marcos por las 5 charlas que nos dio. El proyecto Fontagro busca hacer cuestiones de mitigación de la ganadería frente al cambio climático y consideramos que estas son herramientas muy valiosas para eso. Así que bueno, esperamos que les haya sido de utilidad para todos. Solo avisarles que la semana que viene, el viernes, sigue el ciclo de charlas. Vamos a tener una charla de la doctora Franca Vidinos sobre manejo de perros pastores. Van a encontrar la información en la página de INTA Bariloche, dónde inscribirse y a dónde remitirse. Así que de mi parte nada más. Marcos, cerrá por favor. Muchas gracias nuevamente. Bueno, sí, sin más, solo agradecerle a todos. Hubo un grupo ahí fiel que siguió todo el ciclo de charlas y también van a estar disponibles en la página de YouTube del INTA. Espero, bueno, de mi expectativa, espero que haya sido de utilidad fundamentalmente para pensar cosas diferentes, cosas nuevas y mostrarles algunas aplicaciones, herramientas como las que vimos ahora en estas charlas. Y bueno, y me quedo conforme si por lo menos muchos de ustedes cambiaron alguna forma de pensar de alguna de estas cosas, y si se quedaron con más incertidumbre que certeza, bueno, yo creo que ha sido exitosa la serie de charlas. Así que, bueno, ya saben dónde encontrarme y les agradezco el acompañamiento y bueno, estamos al habla por cualquier cosa. Un abrazo grande a todos.